Muy buenas noches, Seba, Cari. Efectivamente, estamos con Javier Milei, economista, siempre polémico. Le agradecemos, por supuesto, que esté con nosotros esta noche, pero recién prestábamos mucha atención a lo que estabas comunicando respecto de el congelamiento en lo que son las tarifas de los servicios públicos. Y si hablamos de congelamiento, la expectativa es que pueda bajar la inflación. ¿Hay margen para que este año, en comparación con el 50% del año pasado, se pueda combatir la inflación o al menos bajarla? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que el programa que se está vislumbrando es el típico programa heterodoxo que fracasó siempre en la Argentina, que fracasó en todas partes del mundo, que es la forma berreta de encarar los problemas, que es, digamos, expropiando siempre al sector privado, no aportando el esfuerzo donde tiene que ser hecho, que es en el sector público. Y la realidad es que el programa es inconsistente. O sea, lo que determina que un programa puede ser permanente o transitorio tiene que ver básicamente si es consistente. La consistencia tiene que ver con la cuestión fiscal. Vos, para que Argentina pueda repagar su deuda, necesitaría tener un superávit primario entre 3 y 4 puntos del PBI piso. Sí, con todas estas medidas que se están tomando, la realidad es que si le saliera todo bien, algo que es muy difícil, podrías estar nivelando recién el superávit primario en un número nulo. Por lo tanto, eso ya te muestra que no es consistente. Por otra parte, también para pagar la deuda es muy importante el crecimiento. Argentina no crece desde el año 2011. De hecho, el PBI per cápita respecto a esa fecha es 15% menor. Y la realidad es que si vos le vas a meter más impuestos a esta economía, no va a crecer, va a seguir cayéndose como un piano. Por lo tanto, si vos tampoco vas a poder crecer ahora, no vas a necesitar un superávit primario de 3 o 4 puntos del PBI, sino que vas a necesitar 7 u 8. Eso te muestra que no es consistente, ¿sí? No es viable, no es sostenible. Es decir, y además, o sea, vos lo tenés que hacer bajando impuestos, no digamos, o sea, subiendo impuestos, porque ya los impuestos son demasiado altos. Consecuentemente, lo que vos vas a tener es lo que pasa siempre con este tipo de programas, como los empresarios ya habían adelantado que este gobierno iba a tratar de controlar precios, lo maquilla, le pone nombres lindos para, digamos, expropiarte de otra manera, porque que te congelen las tarifas 120 o 180 días es una expropiación. Por lo tanto, lo que vos tenés es que mientras que vos tengas colchón, el programa aguanta, te da la sensación de que se desacelera la inflación, te da la sensación que el nivel de actividad económica toca un piso y que con el estímulo que le van a estar dando a la demanda vía gasto público financiado con emisión monetaria, hasta podés creer que la economía empieza a recuperar. El tema es que cuando vos te agotes el colchón, cuando vos te empieces a comer dólares del sector externo, que además no va a ingresar más un solo dólar, ¿sí? Sí, Javier. Después de eso, digamos, si se te cae la demanda de dinero, explotó. Te propongo, a ver, no sé si llamarlo un juego, pero si a vos te nombraran ministro de Economía de la Argentina, cualquier gobierno, digamos, y vos aceptás ser ministro de Economía, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomarías en este contexto y en esta coyuntura? Yo, digamos, básicamente esto lo expresé en un libro junto a Diego Giacomini, que se llama Libertad, 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 y el programa económico que nosotros proponemos es una reforma del Estado para bajar el gasto público consolidado 15 puntos del PBI, eso que permita bajar la presión fiscal en 10 puntos del PBI, tal que la economía pueda volver a crecer, y una vez que vos tenés eso, bueno, por ejemplo, podés hacer un montón de reformas en el Estado que son mucho más factibles, y por el lado monetario lo que nosotros proponemos directamente es eliminar el Banco Central, para terminar de una vez por todos con la inflación en Argentina. O sea, eliminando el Banco Central se resuelve el tema de la inflación rápidamente. Ahora, la pregunta es, el costo político de tomar estas medidas, estas determinaciones, ¿se puede afrontar en paralelo con por ejemplo, la idea de cerrar el Banco Central para bajar rápidamente la inflación, según tu mirada? Sí, nosotros estamos convencidos que se puede hacer. Ojo, igual, digamos, demanda cierto tiempo cerrar el Banco Central. Vos no podés cerrar el Banco Central de un día para el otro. Antes de eso tenés que hacer lo que es una reforma financiera. ¿Por qué? Porque el problema es que vos dejás de tener moneda. Y si vos llegás, ¿y vos por qué tenés Banco Central? ¿Cuál sería el motivo original por el cual existen los bancos centrales? Para tener un prestamista de última instancia. ¿Por qué? Porque los bancos lo que hacen es toman plata corta y prestan a largo. Eso se llama descalce de plazo. Entonces, cuando hay una corrida, ¿qué hace el Banco Central? Asiste a los bancos para que el sistema financiero siga funcionando, porque es el que interrelaciona el lado real con el lado financiero. Es decir, para que vos vayas al banco y esté tu plata y te la puedas llevar a tu casa. Exacto. Entonces, pero si vos vas a dolarizar, no vas a poder emitir dólares.
por fortuna del planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto vos tenés que crear un sistema que sea anticorridas. Nosotros, de hecho, lo describimos, es un modelo que se llama Banca Simon, que fue creado durante la década del 30 en la Universidad de Chicago, donde vos separás los bancos en dos. Tenés una parte que es el almacén de valor, es como si tuvieras la caja fuerte, pagás un fee y vos tenés la plata ahí, cuando la querés la vas a buscar, la tocás, te sacás foto, la olés, hacés lo que quieras. Y después tenés la banca de inversión. La banca de inversión básicamente es, si vos querés interés, tenés que correr riesgo. Entonces vas a tener distintos fondos acorde al riesgo que estés dispuesto a tomar en función de la tasa que quieras ganar. Entonces, ¿qué pasa? Si vos entraste en un fondo que tiene un mal administrador, quiebra ese fondo, perdés vos, pero no se socializa la pérdida. Es decir, queda encriptada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos tenés ahí un sistema anticorrido. Una vez que vos haces eso, desregulás el sistema financiero y te vas a un sistema de banca libre. ¿Para qué? Para que los bancos se hagan cargo de las pérdidas si hacen las cosas mal. Es decir, que deje de pagar la población los errores de los banqueros. Ese es el segundo punto. Una vez que haces eso, decretás la libre competencia de monedas. La verdad es que a la luz de lo que es la experiencia argentina, tanto Giacomini como yo pensamos que la gente va a elegir el dólar, porque es la moneda que ya eligió. Entonces, una vez que queda claro cuál es la moneda elegida por la gente, lo que vos tenés que hacer es tomar los pasivos del Banco Central y liquidarlos contra los activos del Banco Central. Y una vez que hiciste eso, después lo podés cerrar. Bien. A ver, cuando ganó Alberto Fernández, antes de asumir, hubo mucha especulación acerca de cuáles iban a ser las primeras medidas que tomara el gobierno. De hecho, hay quienes presumían que, por ejemplo, iba a haber una deliberada impresión de billetes, es decir, se iban a imprimir pesos para afrontar una serie de gastos. Sin embargo, asumió Alberto Fernández y uno de los primeros anuncios que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue todo lo contrario, es decir, no vamos a una emisión descontrolada porque sabemos que eso puede ser nefasto para la economía. ¿Te parece bien esa decisión de Martín Guzmán? ¿Cómo estás observando estas primeras determinaciones del ministro? No, yo digamos, la verdad es que cada vez que lo escucho, sacando alguna que acierta, en general todo lo que dice está todo mal. De hecho, arrancó mintiendo. Pero ¿no es una buena señal el hecho de decir, bueno, por lo menos emitir, no vamos a seguir emitiendo? Bueno, pero sí están emitiendo. Argentina desde las elecciones hasta ahora emitió 450.000 millones de pesos. Esta semana emitió 100.000 millones de pesos más para darle al fisco, o sea, y a lo largo de lo que es el final de diciembre y el principio de enero, ese monto tiene que llegar hasta 250.000 millones. Además están desesterilizando el ELIX. Por lo tanto, no es que no haya emisión monetaria. Y aparte también hay que tener en cuenta que le están colocando deuda al ANSES, con lo cual, digamos, eso significa empobrecer a los jubilados futuros, ¿sí? Porque los títulos no se los ponen no se los colocan a tasa de mercado, se lo colocan a tasa dedo. Y por otra parte, también tenés que tener en cuenta que con el regreso del kirchnerismo al poder, lo que vos tenés es que le están de vuelta colocando letras intransferibles al Banco Central para sacarle los dólares. Ahora, ¿por qué hubo un rebote de los precios de los bonos en las primeras horas del gobierno de Alberto Fernández y cuando se anunciaron las primeras medidas de Martín Guzmán? ¿Por qué el mercado, si se quiere, lo tomó con beneplácito o con cierto beneplácito a las primeras medidas? A ver, suponete que yo te debo plata a vos, se va. Bueno, y todo pintaba que te iba a defoltear como loco. Y ahora te digo, ¿sabes qué? Voy a hacer algunos ajustes y quiero pagarte. Es como que tenés un rumor de ajuste. Es el que hace el mercado. El mercado compra con el rumor, vende con la noticia. Entonces, ahora el punto es este. Mirá, durante todo el macrismo el mercado financiero nunca evaluó correctamente la condición de solvencia. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de economistas que hemos sistemáticamente anunciado que esto iba a pasar y sin embargo no se nos escuchó. ¿Por qué? Porque no dan las cuentas. O sea, si vos no tenés superávit primario, no podés pagar la deuda, no hay forma de pagarla. Y con esta presión fiscal además tampoco podés crecer. Por lo tanto, vos si no haces una reforma del Estado, cualquier solución que intentes no es sostenible, o sea, no puede pasar del Excel. O sea, vos en el Excel podés poner cualquier cosa, no podés poner cualquier cosa, pero digo, algunas cosas las podés poner, pero digo, de ahí a que sean sostenibles en el plano social te diría que hay un abismo. Ahora, ¿cómo transitas, si se quiere? Pongamos
la mirada en el gobierno de Alberto Fernández, que tiene las mejores intenciones de que en realidad comencemos a transitar un camino distinto. Para llegar a esos objetivos debes transitar una coyuntura que existe, que es real, que hay un nivel alto de pobreza, que muchos argentinos han visto caer fuertemente su poder adquisitivo en el último tiempo. Esa realidad vos la tenés y la tenés que atender de alguna forma. Y también tenés que atender la otra, que tiene que ver con esto que vos recién planteabas, que es los vencimientos externos, las señales de que efectivamente no vas a defaultear y que vas a terminar pagando. ¿Cómo caminás esos dos senderos sin desbordes sociales y tratando de darle un aliciente a los argentinos que la vienen pasando mal? Porque vos tenés que ajustar, no sobre la gente, como hizo este gobierno. A ver, este gobierno, castiga, por ejemplo, a jubilados por encima de 20.000 pesos, sí, pero mantiene los privilegios para legisladores que ganan arriba de 200.000 pesos o para jueces que ganan arriba de 400.000 pesos y gente que tiene jubilaciones estratosféricas. Sí. Es decir, este gobierno ajustó a todos menos al sector privado, es decir, castigó al sector privado para mantener los privilegios de casta. Eso te introduzco en una polémica allí, porque hay quienes dicen, bueno, eso es verdad, hubiera sido una buena señal hacerlo, pero no es significativo a la hora del gasto total del Estado. Eso es mentira. Es decir, los ladrones y los políticos siempre te contestan lo mismo. Cada vez que tenés que tocar la de ellos, sí, siempre, mira, te voy a describir el ajuste. El ajuste es 1.7 del PBI, el buscado. Sí. El impuesto sobre el dólar te aporta medio punto el PBI. La de bienes personales 0,3. Sí. La de las retenciones 0,5. Y la suspensión de aportes patronales 0,4. ¿Sí? Eso te da el 1,7. Sí. Vos sabés que el gasto del Estado, de funcionamiento del Estado, hasta el año 2007 representaba 5,4% del PBI. Hoy es 7,4%. Mirá cómo tenías para limpiar del afano de la política 2 puntos del PBI sin joder a nadie. Claro, pero el gasto del Estado no solo implica los sueldos de los políticos. Pero, a ver, lo que te quiero decir es que tenés de 2 puntos, sí, ¿sí?, de una economía que desde ese momento no crece, que lo podías limpiar sin ningún tipo de problema. Ese es el primer punto. Sí. Después te muestro otra de las mentiras de los políticos ladrones. Porque lo que hay que tener en cuenta es que si alguien le da el crédito sobre eso es que le está habilitando que roben. Y te voy a contar por qué. Porque ellos, ¿qué hacen? Son personas sin escrúpulos, son basuras humanas, ¿sí?, que, digamos, se esconden detrás de los pobres para mantener sus privilegios. Hay un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es un organismo multilateral, no es que, digamos, tiene preferencias como Milei, por decirlo de alguna manera. sí. Entonces, hace un estudio de la ineficiencia del gasto público en todo el mundo. ¿Sabes qué? La peor zona del mundo, ¿cuál es? América Latina. Exactamente, América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y te voy a decir algo que todavía es más grave. El BID inventa un concepto eufemístico que se llama filtraciones. ¿A qué te huele filtraciones? Sí. A pérdidas. Choreo. Bueno, Argentina tiene de choreo 5 puntos del PBI. Tenemos más choreo que ineficiencia técnica que el promedio de la región. Es un escándalo. Son unos delincuentes. Es decir, y lo demostraron el otro día. Digamos, a ver... Ahora, para cambiarlo esto desde adentro, tenés que convertirte en político, digamos. Bueno, porque hay que hacer política para poder modificar las cuestiones. Bueno, mira, yo lo que sé es que en el 2001... la gente se enojó mucho con los políticos. Sí, el famoso que se vayan todos, pero no se fue nadie. Eso está claro. Bien, exacto. Bueno, yo creo que la gente va a aprender esta vez. Es decir, cuando vos te estalle una crisis descomunal, sí, yo no descarto que la gente, digamos, aparte fíjate que la gente ya empieza a tomar conciencia. ¿Qué mejor ejemplo que este chico cordobés que ganó el $1.000.000 afuera? Y dijo, ni loco, lleva $1 a la Argentina. La gente está despertando. La gente se está dando cuenta que los políticos son unos delincuentes, que son unos ladrones. Es decir, que esto es un gran verso, ¿sí?, en el cual ellos se enriquecen y nosotros somos cada vez más pobres. Entonces, y la gente también aprendió que se vayan todos del 2001, 2002, sí, digamos, como muy bien dijiste vos, Sebastián, se quedaron todos y además ahora te tenés que bancar a toda la parentela, a los amantes, sí, digamos, ahora, a todos los amigotes, o sea, tenemos un ejército de gente, digamos, que nos está destrozando como país. ¿Has hablado con Alberto Fernández antes de que sea presidente? Sí. ¿Y qué te preguntó? Bueno, nosotros teníamos conversación
previo a que él fuera, digamos, candidato electo, por decirlo de alguna manera, y después la última vez que yo lo vi fue en el Hotel Faena, que yo estaba en una fiesta y él estaba almorzando, y bueno, esa fue la última charla que tuve con él. Pero a mí me parece que una cosa es la charla que puede tener él con distintos economistas, y otra cosa es lo que él puede hacer desde la política. Sí, puedo decir que Alberto tiene, por lo que vos hablaste con él, ideas distintas a las que efectivamente después puede terminar llevando a cabo, porque la realidad lo encamina hacia otro sentido. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo otra cosa. A ver. O sea, vos me leíste muy bien, suena parecido, pero no es lo mismo. Lo que yo digo es, suponete lo siguiente, digamos, o sea, Alberto Fernández que fuera en su interior Murray Rothbard, ¿ok? O sea, el inventor del anarcocapitalismo, ¿ok? Sí. Ahora, yo te hago una pregunta, parado en sus zapatos, ¿vos crees que alguien hoy podría ir hacia una solución de ese tipo? No. No, o sea, se lo comen crudo. Entonces, él no le queda otra que hacer una política económica que responde a su base de sustentación política, que es este típico plan heterodoxo de porquería, ¿sí? Que es altamente expropiatorio, que le mete la mano en el bolsillo a todo el mundo y no toca los privilegios de la política. Y bueno, en términos objetivos, si uno observa el comportamiento electoral, y estos son datos, es decir, no es consideración, no es una subjetividad en la manifestación, si uno observa, digamos, quienes han votado a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, son quizá los sectores que hoy pueden verse beneficiados, o los primeros en verse beneficiados con las medidas que ha venido anunciando el gobierno, por ejemplo, de congelamiento de tarifas, de congelamiento de servicios públicos y demás. Y quizá el sector que ha acompañado mayormente con su voto a Mauricio Macri es el que tiene que afrontar este ajuste con mayores impuestos. Bueno, pero a ver, la gente responde a los incentivos. Entonces vos, la realidad es, ok, ¿estás castigando a los exportadores? ¿Sabes qué? Van a buscar la forma de exportar vía Paraguay, de exportar vía Uruguay, de exportar vía otro país. ¿Sí? Digo, vos fijate que acá se controlaba el precio de la carne. ¿Qué pasó? La cantidad de cabezas se destruyó en Argentina. O sea, tenían más cabezas en Paraguay o en Uruguay que acá. Cuando, digamos, vos te fijas, ¿qué terminan haciendo? Vos viven diciendo que necesitan dólares y castigan al que genera dólares, cobrándole retenciones. O sea, bueno, tenés todo un conjunto de incoherencias. O sea, con todos los impuestos que están cobrando, no te va a entrar un solo dólar. O sea, lo hacen más complicado. Entonces, lo que yo digo es, mirá, vos, por ejemplo, sí, podés controlar el precio de la energía. Sí. Ponele. Ok, por eso, digamos, o sea, nos habíamos quedado sin energía en la última parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Podés agarrar y congelar el precio de transporte. Claro, como vos vas a estar a punta de pistola, lo vas a obligar a prestar el servicio, bueno, se va a degradar la calidad del servicio y puedes tener un despiole como el de la tragedia de Once. Es decir, nada es gratis en economía. Y además, si vos castigás al que produce para beneficiar al parásito, la producción va a terminar cayendo. O sea, no puede terminar bien esto. Te voy a contar una anécdota, y les voy a contar una anécdota que se la escuché a alguien que hoy es funcionario en la provincia de Buenos Aires, que antes fue funcionario en el gobierno nacional, que en un momento, cuando se estaba discutiendo el precio de la carne, convocó a todos los sectores de la cadena de producción de la carne y de comercialización de la carne, que le reclamaban y le decían, bueno, efectivamente lo que hay que hacer es liberar el mercado para que haya más producción, haya más carne vacuna, haya más cabezas de ganado, y de esa forma, ante mayor producción y aumento de demanda, los precios iban a tender a bajar. Entonces la contestación de este funcionario fue la siguiente: bueno, me parece perfecto, pero ¿qué pasa si yo tomo esta determinación mañana en la carnicería de San Justo, en la carnicería de Loma de Zamora? El precio de la carne inmediatamente va a subir hasta que se acomoda, digamos, esa mayor producción ante la mayor demanda. Y la contestación, según el funcionario, de los empresarios fue, bueno, eso es un problema del Estado. Entonces, la verdad que también me parece, Javier, que en algún punto, hay que amalgamar todas esas situaciones, porque... No, es que el tema es este: el Estado nunca es la solución, el Estado es el problema. Es decir, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Es decir, si vos metés al Estado a meterte en el sistema de precios, lo único que generás es descoordinación macroeconómica. Entonces, o sea, lejos de arreglar la situación, la empeorás aún más. Porque lo que hay que entender que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal. Vos haces una transacción
y eso genera un registro histórico que se llama precio. Sí. Y eso viaja como una señal en el sistema, donde los agentes se coordinan con ese precio. Algunos como demandantes, otros como oferentes, y si las cantidades demandadas exceden a las ofrecidas, sube el precio o viceversa. Si vos en el medio, ¿sí?, metés al Estado, no solo que implica un avance sobre los derechos de propiedad, ¿sí?, sino que además descoordina el funcionamiento del sistema. Mirá lo que hicieron con el dólar. Sí. Es una locura. Hoy hay por lo menos 16 precios distintos de dólar. Uh-huh. ¿Por qué te crees que es tan importante la ley del precio único? Porque justamente para que las señales viajen limpias. Ahora, cuando vos empezás a meter regulaciones y restricciones y aparecen un montón de precios, lo que vos vas a hacer es descoordinar el sistema. Entonces yo los veo los heterodoxos, ahora están súper, ¿cómo es? Contentos. Sí, se lo ves, sí, hay una palabra, ahora no me salen, pero están como excitados, contentos con todo esto, o sea, están, viste que qué grande, digamos, hemos ganado la batalla. Bueno, mirá, sí, el corto plazo, lo que pasa es que el sistema está podrido abajo, porque si vos tenés 16 precios para una mercancía y algo anda mal, Sí, claramente. ¿Crees que, a ver, en este contexto de tantos precios del dólar, el dólar se va a mover o va a ver, mantenerse el dólar oficial pareciera que no va a tener demasiados movimientos en los próximos tiempos? Habrá que observar lo que está sucediendo, como ha acontecido hoy con el dólar contado con liquidación, el dólar bolsa, sin meternos, si se quiere, en el dólar blue, que efectivamente también está teniendo alguna modificación en sus valores. ¿Qué crees que va a pasar con el dólar? Mirá, a ver, el tema de lo que pasa con el dólar es un precio más de la economía. Sí. Por lo tanto, digamos, ¿qué es lo que sucede? Vos lo que estás viendo es el repudio por el peso. Es decir, cuando vos tenés repudio por el peso y cae la demanda de pesos, el poder adquisitivo del dinero cae. Y esto significa que todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. Ahora sí, vos podés tener apretado el dólar oficial, pero se te va a ir por los costados. Eso, digamos, es cuando vos te va a empezar a dar las inconsistencias del programa, cuando se agote el colchón de precios que tienen los empresarios. Y cuando vos, el impulso de la demanda se traduzca también en un deterioro de las condiciones externas, bueno, vos vas a tener un problema. Aparte, digamos, si ese dólar oficial fuera a precio de verdad, no tendría que haber restricciones. ¿Te quedás con Duhovne o te quedás con Martín Guzmán, si tuvieras que elegir? Con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos. ¿Quién sería tu ministro de Economía ideal? ¿Javier Milei, Diego Giacomini u otro? Bueno, digamos, yo no solo trabajo con Diego Giacomini, también trabajo con Mariano Fernández. Uh-huh. Por lo tanto, o sea, son, digamos, verdaderamente economistas de talla que saben lo que hay que hacer. Uh-huh. O sea, y la principal característica de nosotros tres es que nosotros no transamos con nadie. Uh-huh. Es decir, nosotros no vendemos nuestra opinión al poder. ¿Crees que hay muchos economistas que ahora están apareciendo, digamos, y que tienen esa mirada, esa acción, digamos, de contar o decir lo que al poder le gusta escuchar en este momento? Bueno, pero eso, digamos, hay muchos que estaban antes, siguen estando ahora, o sea, porque justamente, digamos, eso es lo que hacen. O sea, una de las cosas que nosotros no solo discutimos la economía desde un plano moral, discutimos la consultoría también desde un plano moral. Es decir, muchos economistas son prostitutas al servicio del poder. Uh-huh. O sea, opinan según lo que al poder le interesa escuchar. Exactamente. Uh-huh. Eso no conduce absolutamente a nada, digamos. Es también una política de corto plazo, como la que vos estabas planteando. Es decir, hoy puede ser algo alentador en los primeros días y después le surgir otra realidad o verse la realidad distinta. Bueno, te van a decir que en realidad ellos hacen escenarios y que no se cumplieron los supuestos y por eso el resultado fue distinto. ¿Ves es decir, siempre la misma mentira. Sí. Míralos, son recurrentes. ¿Ves una inflación? En algún momento pronosticaste al gobierno anterior que en ese camino podíamos ir a una hiperinflación. ¿Seguís pensando lo mismo o crees que ya ese escenario es más utópico? Mirá, a ver, nosotros, digamos, ¿qué hemos pronosticado? Default para el 2020, el default empezó en el año 2019. Llamado reperfilamiento. Sí. Que de hecho ya volvieron a reperfilar la deuda. Sí, el 31 de agosto, las letes. Ok, entonces digamos, o sea, hay reperfilamiento del reperfilamiento. Ahora, el tema es si se te va a descontrolar la emisión monetaria. Pensá que de acá
a fin de mayo hay vencimientos de deuda doméstica por cerca de 900.000 millones de pesos. Pero también hay una negociación supuestamente en marcha para tratar de modificar esos vencimientos. Bueno, digo, ok, yo quiero ver quién, digamos, o sea, está de acuerdo a hacer transacciones con un gobierno o a llegar a algún tipo de acuerdo que no tiene superávit primario. ¿Coincidís con Alberto Fernández en que el Fondo Monetario tiene que entender que en su momento, cuando le prestó la plata que le prestó al gobierno de Mauricio Macri, en definitiva a la Argentina, sabía que se le estaba prestando a un país que no iba a poder pagar y ahora tiene que entender esa realidad? Sí, ahí tiene razón Alberto Fernández. Básicamente porque Argentina no recibió... A ver, el staff técnico estaba en contra de darle la plata a Argentina. Sí, fue una decisión política. Sí, fue una decisión de Trump. Sí. ¿Para qué? Fue una decisión geopolítica, para que no volviera el populismo. O sea, lo que pasa es que como Macri hacía todo mal, hizo todo mal hasta el último día, evidentemente no solo que nos endeudó hasta la maceta, sino que además perdió las elecciones. O sea, todo mal hizo. Ahora, no querían que vuelva el populismo, llega Alberto Fernández y dice, yo les quiero pagar la deuda. Y toma medidas para tratar de achicar el déficit como consecuencia de su idea de pagar. A mí, digamos, me parece bien que, a ver, yo te diría que la buena señal es que Alberto Fernández entiende que tiene el riesgo del default y el riesgo de la hiperinflación. Ahora, entonces, ¿cómo se arregla esto? Haciendo un ajuste. Sí. Pero el ajuste no había que hacerlo sobre el sector privado, había que hacerlo sobre los chorros de la política. Y eso no se hizo. No. ¿Y crees que no se...? Porque en realidad se planteó la ley, es cierto lo que vos decís, pero también se dijo, bueno, vamos a discutir sobre las jubilaciones de privilegio, va a haber un proyecto en el Congreso en enero para discutir también esa cuestión. Es decir, ¿no crees que Alberto Fernández en algún punto también entendió que hay un mensaje que responder en ese punto? Eso último me parece jueguito para la tribuna, porque vieron que la sociedad se puso bastante caliente con los políticos. O sea, no digamos, a ver, si vos querés hacer las cosas bien, las puedes hacer, ¿eh? Sí. Es decir, con Giacomini ya te digo, diseñamos cómo bajar 15 puntos el gasto público. Pero no es lo que quieren hacer. Quieren seguir manteniendo los privilegios de casta. Los políticos no están dispuestos a ceder nada. Eso es lo que pasa, Sebastián. Sí. Entonces, en tanto y en cuanto en una economía ganen los parásitos por sobre los que producen, se cae. Fíjate que Argentina está cada vez peor. Esto en Argentina pasa desde el año 1928. Es decir, que no era cierto, como le echaba la culpa a Macri, a los últimos 70 años del peronismo. Esto es anterior al peronismo. No, lo de Macri era un gorilismo estúpido. Es decir, donde mucha de su masa de votantes, digamos, adhieren al gorilismo estúpido. O sea, no es cierto eso. Es decir, a ver, para mí, digamos, o sea, el peronismo es te diría, es una respuesta lógica a los desastres que hizo el golpe del 30 hasta el 45, cuando se instala un régimen, digamos, fascista, yo lo llamo de dos patas. Tenías a los políticos ladrones haciendo negocios con los empresarios, en detrimento de la calidad de vida del pueblo. Eso generó una situación de mucho resentimiento y que fue capitalizada por Perón. Perón, en lugar de volver al orden liberal que tenía Argentina y que era lo que lo había puesto en los lugares más importantes del mundo. Recordemos que Argentina a inicio del siglo XX tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Y en lugar de volver al orden liberal, lo que hizo que fue establecer el régimen fascista de tres patas. La verdad que a la luz de los hechos está claro que si estábamos entre los 5 mejores países del mundo y ahora estamos 70, quiere decir que fracasó. Pero vos no podés, digamos, hacer la evaluación con el diario del lunes. Con el diario del lunes como todos piola. Vos tenés que pensar que cuando Perón tuvo que tomar la decisión de qué hacer, tenías, por un lado, una parte del mundo iba hacia el capitalismo, la otra parte iba hacia el comunismo. Sí. Bueno, él eligió una vía intermedia. Ok, digamos, o sea, y ahí no está tan claro qué decisión iba a pasar. A ver, yo te podría decir, sí, bueno, nosotros los austríacos la teníamos clara porque Mises ya había escrito el libro Socialismo y predijo que iba a caer. ¿Y cuántas cosas también se predijeron y nunca se cumplieron? Sí. Entonces, me parece que sería injusto, desde mi punto de vista, acusar al peronismo de esto. Digo, porque más grave es, por ejemplo, yo te hago una pregunta. Sí. Si hay una institución que fue nefasta para la economía argentina, es el Banco Central. Sí. Vos sabés que cada vez que la inflación supera el 20% se pierde 1,58 de crecimiento. Eso puesto en la historia económica argentina, significa que si no hubiéramos tenido esa fuente de financiamiento nefasta que fue la impresión de dinero, hoy tendríamos un PIB per cápita como el de Estados Unidos.
Ahora, eso también requiere... Digo, y esa institución Sí. se creó en 1935. ¿Y ¿sabes cómo se llamaba el que la defendió en el Congreso? ¿Cómo? Federico Pinedo, Pariente de... el abuelo. El abuelo del entonces senador hasta el 10 de diciembre de Exactamente. Cambiemos. Javier, ahora, esto que vos planteás requiere también de un profundo cambio cultural, porque también es cierto que la política es la que en definitiva conduce a la economía y no la economía la que conduce a la política, porque no es una resolución pura y netamente económica, te pregunto, sino que abarca un proceso mucho más profundo de modificar estos parámetros en los cuales se ha construido la Argentina de los últimos 100 años. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, por eso, tanto en mi caso como el de Diego Giacomini o como el de Mariano Fernández, nosotros estamos mucho más comprometidos en la batalla cultural que en las cuestiones de la política propiamente dicha. Porque si vos no haces el cambio cultural, ¿qué puede llegar? A aprovechar una situación viento de cola. como, no sé, como los 90. Entonces vos hiciste un montón de reformas pro mercado, hiciste un montón de cosas que salieron muy bien, tuviste una expansión como nunca en la historia argentina, al menos durante el siglo XX, y después, ¿qué pasó? Digamos, tuviste un shock, tuviste una catarata de shocks externos, Sí. y después, digamos, todas esas reformas se volvieron para atrás. Entonces, la realidad es, mirá, si vos no haces el cambio cultural, Sí. esto no va a funcionar. Por eso es tan importante que la gente tome conciencia que el Estado es el enemigo, no es alguien que juega a tu favor, es parte del problema, no de la solución. Sí, ahí en ese me parece que es el punto central de esta profunda discusión cultural, que también tiene por supuesto sus ribetes de discusión política, porque hay una mirada que dice el Estado en estos momentos es donde menos ausente debe estar para asistir a aquellos que verdaderamente la están pasando mal. Y la otra mirada, muy cercana a lo que vos pensás, el Estado debe correrse del escenario para dejar que la libertad, digamos, es la que ordene la situación y la vida de cada uno de los argentinos. A ver, si me permitís hacer una referencia. Sí. Cuando vos, por ejemplo, porque esto ordena lo que uno tiene que pensar y está muy bien lo que vos planteás, porque en el fondo te lleva a la discusión moral. Sí. Franz Oppenheimer decía que había dos formas de cómo vos te financiás o conseguís desarrollar tu vida. Sí. Una son por lo que llaman los medios económicos. ¿Sí? Sí. Que tiene que ver con qué, con la creación de riqueza, con que vos, digamos, vas a poder progresar en tanto y en cuanto, digamos, sirvas al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Ujú. Se llaman los medios económicos, ¿sí? Sí. Es decir, generando riqueza. La otra es el robo, que es la política. ¿O acaso, digamos, los impuestos vos los pagás voluntariamente? Y la verdad que no. Y por eso se llaman O impuestos. sea, los pago porque sé que los tengo que pagar y porque No, estoy los obligado a pagás, hacerlo. porque si no te meten preso. Ujú. Digamos, a ver, Sebastián, te lo hago con un ejemplo. Y con una economía que funciona muchísimo mejor que nosotros. Sí, la Que- verdad, y creo que le debe pasar a todos, Alan también está allí, digamos, y te puede preguntar, digamos, uno siente que cuando paga los impuestos, además cada vez pagamos más impuestos, y en un rato vamos a hablar también de ese tema, no hay un correlato con lo que nosotros pagamos en cuanto a la devolución que hace el Estado de nuestros impuestos. Sí, hay un correlato en la riqueza de los políticos, pero bueno, esa es otra parte. Pero fíjate esto, te doy el caso de Estados Unidos. Sí. O sea, el caso de Al Capone. Desde mi punto de vista, un héroe. Ujú. ¿No? Porque apareció un tipo en la poltrona y se le ocurrió que la gente no podía tomar más alcohol. ¿Qué era básicamente Al Capone? Al Capone era un trader, ¿no? Porque dijo, uy, mira, están todos estos que producían alcohol y ahora no pueden producirlo más, mirá toda la gente que quedó en la calle. Y por el otro lado estaban los borrachos que querían tomar y no tenían que tomar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le compraba a los que podían producir y se los vendía a los que querían tomar. O sea, era un trader. ¿Sí? Obviamente que, digamos, o sea, eso le generaba una ganancia. Y como había un salame que se llamaba Elliot Ness y los perseguía hasta por abajo de la cama, el negocio era muy riesgoso. Como el negocio era muy riesgoso, tenía una rentabilidad muy alta. Y eso atraía gente pesada. Entonces, ¿cómo lo resolvían? A los tiros. ¿Sí? Entonces el pobre Al Capone fue acusado de traficante, de asesino, todo ¿por qué? Por culpa de una regulación idiota del Estado. Sí. Ahora, digamos, vos fíjate, Al Capone no fue preso por asesino, no fue preso por traficante. ¿Por Sí, qué fue preso? Por evadir impuestos. Listo, ¿te das cuenta? O sea, Sí, claro. la de los políticos no se puede tocar nunca, la de ellos no se toca. O sea, vos podés hacer cualquier aberración
mientras que no toques la de ellos. Cuando toques la de ellos vas a ver cómo te caen con toda la fuerza.